hacer eso con el lazo van a estar mucho tiempo. Porque imagínense ponerse a seleccionar cada partecita y ven cómo lo otro se hizo en un segundo. Pero ustedes también se tienen que empezar Claro, a avivar de cómo van exportando las cosas del CAD. Si ustedes, por ejemplo, ya pintan en el CAD, que saben que con líneas cerradas ya se les selecciona rápido y lo ponen acá, saben que con esta herramienta seleccionando de una vez ya van a tener pintadas todas las veredas. Pero lo que yo les decía, por ejemplo, hoy es que no puede estar pintado del mismo color la vereda y esto que sabemos que es verde. mm, Entonces, una de las cosas que ustedes pueden hacer, lo voy a hacer más grande. Perdón, molesta un ratito, pero cuando no hablan pueden apagar los micrófonos porque si no se escucha horrible. pues sí. Bueno, ahí está un poquito más grande. Lo que yo haría, por ejemplo, para no perder tiempo y ponerme a pintar de vuelta, sería, ustedes pueden tocar como les mostré hoy, con Alt y copiar la imagen, ¿sí? La imagen de lo que pintaron. Y directamente yo borraría todo lo que hay y dejaría el sector que se es verde. Entonces con lazo, selecciono lazo, ay, voy a apagar mientras lo que está abajo para que no se mezclen ustedes. Lo que pueden hacer es, bueno, seleccionan lazo y todo lo que está alrededor de esto directamente lo borran. Ahí está seleccionado y ponen delete. Ven que aparece esto porque no le puse rasterizar. Entonces le ponen rasterizar y lo borran. Ahí ponen control D para que salga la selección. Y lo que pueden hacer es darle el color verde a esto. Por ejemplo, tocan la capa a la que le pertenece y ponen clic derecho. Y le van a salir todas estas opciones. Ustedes van a la primera de arriba y les va a aparecer este cuadro. Parece un poco complicado, pero el único lugar donde tienen que ir es al que dice Color Overlay. Y directamente ustedes en este pueden ponerle el color que quieran a eso que tienen seleccionado. Entonces, bueno, le ponen un color verde, pero que nos llame mucho la atención para que no sea más que su terreno. Activan las capas que teníamos hoy, tanto esa como la pintada, y movemos arriba de esa pintada esta capa verde. Y ven cómo empieza a cambiar un poco el entorno. Ya no es negro, ni tampoco es igual. A todos esos sectores verdes les van dando el color que necesitan. Este sector que está acá enfrente también es verde. Parte de este terreno también, pero esto es parte de la propuesta. Entonces, con el lazo también ustedes pueden seleccionar ese sector verde que está en el terreno de enfrente. Yo le selecciono así nomás, ustedes tienen que seleccionarlo tal cual. Y le dan el mismo color verde que le dieron a este entorno. Entonces, es como que de a poco va empezando a tomar forma también ese entorno que ustedes tienen. Acá, por ejemplo, este, este también es parte del terreno ese. Entonces seguramente este sector también es verde. Yo selecciono así porque, bueno, hasta acá yo tengo de terreno. Esta escala creo que en realidad ustedes la tienen más grande. Pero les muestro como para que se den cuenta cómo se va modificando. Y hacen lo mismo y le van poniendo color. ¿Se ve? ¿Tienen alguna duda de esto? No, Bueno, no, voy entendiendo. Marcos, no sé qué querés que, o sea, qué parte querés que repita, que pusiste ahí en el chat. Creo que dijo que quería que repita la parte de cómo se borra. Em, pero ¿cuál de las partes borra muchas partes? No, y cómo se borra en sí. No, mentira, te estoy diciendo yo no, estaba que no quería ser pesado. Pues la verdad no se me quedó por cómo se borra. O sea, vi que seleccionaba, le renderizaba, pero ¿y después?
¿Es Shift nomás o qué? O ¿Cómo sea, hice así, con Shift. esta? No, no, con cualquier parte sería. O sea, la idea es cómo Mira, borrar. vos por ejemplo seleccionás la planimetría que tenés. Ujú. Vas por ejemplo al rectángulo. Haces una selección y pones eliminar en el teclado. Yo les dije, Ujú. si ustedes no ponen rasterizar, no se va a borrar. Por eso me aparece este cuadro. Entonces yo tengo que poner Claro. clic derecho, pongo rasterizar y ahí borro. Y ahí se borró la parte que estaba debajo. Ah, dale. Y si yo Sí. lo Sería quiero, suprimir en el teclado. claro, si yo lo quiero dejar así, pongo control D y listo. Y esto se ve más fuerte. Pero Ah, no quiero que sea así, entonces como les enseñé hoy, tienen que poner control, alt y Z. Directamente se borra. Pero ven que quedó la selección y de vuelta control D. Y ahí quedó. claro. Ok, gracias. No molesta más. Bueno, yo a este lo tenía un poco más cerca, por eso les quiero mostrar. Les muestro así ya porque yo lo pinté con el lazo como les mostré, como para que no perdamos mucho tiempo en algo que ya les había mostrado. Fíjense, este es un solado, este es otro solado y este es otro. Entonces, con tres, por ejemplo, ya se ve y se entiende un poco más la propuesta que tiene Marcos. Algo que yo había visto, por ejemplo, que puse acá vacío para mostrarles, lo voy a poner acá, al lado, y que yo les dije es que ustedes cuando van haciendo esto, la idea es también que vayan modificando su propuesta para mejor. O sea, yo, si se dan cuenta, yo no modifiqué la propuesta de Marcos ni nada, pero le corregí esto que él tenía de los solados, que en el plano del AutoCAD se ve como tiene un solado, un tipo de solado acá, otro tipo acá, otro tipo acá, otro tipo acá. Cómo se empieza a cortar por ahí con la vereda, tanto acá como enfrente. Entonces, esas cosas son las que ustedes se tienen que ir dando cuenta y digan, bueno, voy a unificarlo. Por ejemplo, unifican lo que es el solado principal, tapan, digamos, la vereda, pero no la estarían tapando porque eso es solado, y empieza a tomar más fuerza la propuesta. Y a su vez, yo los colores, ven que yo les hablo siempre de capas, yo los colores los puse totalmente debajo del plano, de la planimetría. ¿Por qué? Porque él en la planimetría tiene marcado obviamente cómo son todas esas cubiertas y demás. Por eso yo lo puse arriba. Si yo dejara abajo el plano, ven que es como que no se lee de la misma manera. Por eso lo dejo arriba. Pero como yo le hice modificaciones y, por ejemplo, empecé a sacar esas cosas, yo selecciono el plano, ahí tengo seleccionado el plano, pongo, ya puse ahí rasterizar, entonces lo que yo puedo hacer es empezar a borrar esas líneas que ya no me sirven. Por ejemplo, borro esto porque ya no va a estar esto como un límite, borro esta línea acá, porque agarro y digo, no, tipo, va a ser mejor que esto se unifique. Y ven que va quedando mejor. O sea, lo que voy es que si ustedes hacen esos cambios porque se dan cuenta, en el plano de AutoCAD que también pasan, le tienen que hacer esos cambios para que la propuesta sea total. Hubiese sido distinto si yo de vuelta pongo este plano acá arriba y tengo todas las líneas que no modifiqué, porque no se va a leer de la misma manera. Lo mismo que yo, por ejemplo, a ver, esperen, voy a descargar unos renders que me pasó Marcos para mostrarles, porque yo tuve que ver los renders para darme cuenta cómo era el espacio. Entonces, fíjense la importancia que tienen también los renders. Si yo no veía esos renders, no me iba a dar cuenta de cómo era para poder pintar la planimetría. Esperen, ya les paso, ya les muestro. Ahora voy a mostrar igual cómo hice para pintar eso, porque justo Marcos tampoco estaba y no entiende, me dice. A ver, ¿están viendo? Fíjense, Sí, ahora sí. los renders de él están bastante bien en general. Ahora no vamos a corregir renders, vamos a corregir después. Pero yo tuve que ver, por ejemplo, estos, que son un poco más generales y se ven desde arriba,
para entender qué es lo que él estaba haciendo con el solado. Fíjense, tiene demasiados tipos de solado. Tiene un tipo de solado acá, otro tipo de solado acá, otro tipo de solado acá. Empieza a tener estos. Entonces, es como que se ve una necesidad de unificación. Acá, por ejemplo, me estoy dando cuenta que no es solado, directamente es calle. Y si esto es calle, acá falta la vereda. ¿Sí? Pero para que no se empiece a cortar la propuesta, lo que puede hacer es cortar el verde y sí continuar con esas líneas. Por ejemplo, él acá directamente continúa con esas líneas hasta la vereda. Pero, ¿qué es lo que pasa? Esas líneas, a ver, les hago rápido. Esas líneas continúan con verde. Y si estás poniendo verde ahí, estás como fragmentando la vereda y la gente no va a poder pasar por ese lugar. A ver. Eso, por ejemplo, es verde. Y bueno, y vamos a poner como ejemplo. Y les hago algunas líneas nada más del solado. Fíjense, si acá tiene verde y sabemos que necesita tener la vereda, tranquilamente puede seguir con esas líneas de solado y unificarlas con la vereda, pero cortar el verde para que la propuesta siga estando, no se corte lo que él quiere generar ahí, pero sí que funcione. Y eso es lo que yo hice, por ejemplo, acá. Bueno, está muy clarito esto. Lo voy a poner más parte para que vean. Fíjense, esta es la vereda. Esta es la vereda, esta es la vereda. Y acá él tiene verde. Ahí. Ahí él tiene ese verde. Y lo único que hice fue que esté en la vereda y directamente cortar el verde más o menos en el espacio que necesitaría la vereda. Por ejemplo, a los 6 metros se corta el verde y sigue el mismo solado de la vereda, pero no se cortan las líneas, estas líneas, para que continúe la propuesta. Entonces, cuando vos lo ves así, se sigue leyendo lo que él quiere, a pesar de que en esos sectores, por ejemplo, se cortó el verde. Eso es lo que buscamos también para alguno que esté corrigiendo su trabajo. No hace falta que la vereda sea totalmente vereda como esto, sino que su propuesta se empieza a expandir, pero que funcione. Acá funciona porque el verde llega hasta un punto, pero el solado sigue. Entonces la propuesta continúa. Marcos, no sé si entendiste. Vos me pusiste que no tenés micrófono. Bueno. Y en cuanto a cómo se pinta, voy a sacar el verde y voy a mostrarles cómo pinté esto. Yo les quiero mostrar cómo ustedes, cuando ven una imagen, ustedes pueden decir, bueno, puedo usar los tonos que tiene esa imagen porque me gustan esos tonos de verde. Entonces directamente ponen la imagen y le van copiando el tono. Por ejemplo, de los paneles que nosotros habíamos visto, yo digo... Yo digo, bueno, me gustan los tonos de esta planimetría. Pongo la imagen acá y digo, bueno, voy a usar el mismo criterio. Por ejemplo, las veredas, ven que tienen más o menos este mismo color. Y digo, bueno, fíjense cómo el verde en esta propuesta cambia. ¿Y por qué cambia? Porque este es el verde de la propuesta y este es el verde del entorno. Fíjense que el de la propuesta tiene un color más llamativo, pero no deja estar el color del entorno. ¿Entienden? Entonces, acá, por ejemplo, nosotros... Ay, no sé por qué borré eso. A ver, que borré parte de lo que estaba acá. Bueno, yo ya había pintado esto, pero les voy a mostrar igual ahora arriba de esto. Acá, por ejemplo, estaba la escuela y directamente él, como yo les mostré hoy, tenía
esto así. O sea, es lo mismo. Yo no le cambié nada directamente, diferencié solamente lo que es vereda, que le pinté esto alrededor, pinté la laguna con la misma forma que él tenía y dejé el verde al costado. Pero fíjense cómo este verde es parecido a este. ¿Y cómo se hace eso? De la misma manera que les mostré hoy que seleccionaban. Ponen el clic derecho, ponen la selección de arriba y en color ustedes van a poder tocar el color y les da una lupa, un gota agua, perdón, y ese gota agua les permite tomar el color que se está usando acá. Y ustedes eligen el tono que quieran para ese entorno. Pero ven que por ahí es muy fácil, muchas veces no saben cómo ir combinando los colores. Entonces bajan una imagen de internet de los colores que más o menos les gusta y van sacando los tonos. Porque ustedes ya ven en esa imagen que los tonos que están quedan bien. Pero el tema es que ustedes tienen que interpretar el por qué son así. Fíjense lo que les estoy diciendo en esta, o sea, son colores más llamativos en esta porque esta es parte de la propuesta y menos llamativos alrededor. Y eso es por ahí lo que ustedes tienen que ir entendiendo, o sea, no es todo el mismo color, Lara, el entorno no es igual de importante, sino que empieza a tomar más importancia la propuesta en sí. ¿Sí? Decime. no, te quería consultar cómo se usa el gotero ese, o no sé cómo lo llamaste. Bueno, ¿Sabes cómo se copia? claro, ustedes toman la capa que quieren modificar, el color que quieren modificar, como les mostré hoy, y ponen con el clic derecho en la opción de arriba, como les mostré. Cuando tocan eso, les aparece esta tabla y ya hoy les había dicho que pongan en color overlay. Y ahí ustedes tienen que tocar este cuadradito. Y cuando tocan ese cuadradito, directamente les va a aparecer esto y aparece la lupa. Entonces yo cualquier cosa que toque de la lupa me va a modificar la capa que tengo seleccionada. ¿Ven? Y bueno, lo que hice fue, Ok, gracias. ¿por qué diferenciar la vereda? Porque, bueno, marqué cuál era la vereda acá y la continué abajo y dejé lo que era verde. En este sector no se hace nada más porque él no hace una propuesta en lo que es la laguna. Sería, o sea, los que tengan una propuesta acá, obviamente sí van a resaltar esto. Y le van a hacer el mismo verde que el de la propuesta de acá. No sé si van entendiendo. Y por ejemplo, si yo quiero marcar cuáles son los sectores verdes acá, como por ahí están bastante estructurados y no son tantos, sí puedo agarrar el lazo y pinto rápido, seleccionando justamente esos sectores que me quedan ahí. Eh, y ven que porque están los dos cuadraditos se pueden hacer varias selecciones a la vez. Y ahí una vez que tienen todo seleccionado, pueden también poner, como les mostré hoy, en el redondito, color sólido. Esto cuando es un color nuevo y una capa nueva. Lo que les mostré hoy para hacer el mismo color era cuando ya tenían seleccionado algo. Entonces, una vez que ponen el color, Ya. a ustedes también les aparece el gota agua, ¿sí? Y pueden seleccionar, por ejemplo, este color o este. Lara, uno había enseñado que también se podía pintar con un pote que aparecía por ahí de pintura, si no me equivoco. Bueno, y yo había pintado de esa manera, yo. Pero, o sea, este es más fácil, está bueno.
No me acuerdo cuál es el otro. Yo siempre pinto así. Fíjense Ah, ustedes, este bueno, verde lo pueden ir modificando si quieren. Yo le puse con la gota de agua porque justo es el que está ahí, pero obvio que lo pueden modificar. O claro. sea, si ustedes apretan de vuelta el cuadradito o lo hacen más oscuro, menos oscuro, o sea, eso ya es según el gusto de cada uno, o lo hacen bien clarito. Eso va a depender de cada uno, pero bueno. Ahora les muestro las herramientas y cómo se va usando y más o menos los colores. Pero ya los distintos tonos que le quieran dar ustedes, sí va a estar en ustedes. Esto no es una receta, o sea, no es que todos lo tienen que hacer de una manera. Es más o menos para que, bueno, vayan viendo. Y ahora, según lo que hablamos hoy, Lara, sí. te quería preguntar, si yo, por ejemplo, hago así varios espacios primero, todo me queda en ¿Cómo? una capa, ¿no? Si yo tengo que hacer muchos espacios verdes, todos Sí. me quedan en una capa. No, si lo hiciste como recién hice yo, es una sola capa. Mm, Si mm. no, vos podés ir haciendo tipo cada uno. Y si, por Ahí, ejemplo, yo por me ejemplo, viste que equivoqué, ahí le borro. Sí. si yo, por Sí, ejemplo, me equivoqué y pinté mal, ponele allá donde sería el espacio del hospital, y quiero modificar esa zona, ¿cómo puedo hacer? esta capa actúa como todas las otras capas, como si fuese una imagen. Entonces vos puedes, o sea, teniendo seleccionada esa capa que vos pintaste, ponerle clic derecho y rasterizar. Una vez que rasterizás, te va a dejar hacerle lo que quieras a esa capa que vos hiciste. Entonces, por ejemplo, con lazo, seleccionas esta parte y decís, bueno, no la quiero más, la borras. O, por Bueno, ejemplo, gracias. también pueden borrar con el borrador normal, no hace falta, chicos, que borren con el láser. Yo borro por ahí porque para mí es más Ujú. rápido. Lara, te pregunto otra cosa. ¿Cómo hago para ampliar el borrador? Viste que ese a mí me aparece un puntito, viste, y yo quería borrar, pues y me Sí, aparecía en línea nomás. fíjate, vos tenés el borrador, Ujú. tenés, seleccionás y acá arriba te aparece, tocas esa flechita y te aparece todo esto. Ah, Y, dale, y ok, lo haces ahí más ok. grande. Ah, ahí está, gracias. También pueden borrar como con forma, miren. ¿Bien? Es según el pincel que ustedes van seleccionando. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo poner el entorno, pero esperen un ratito. Hola. Hola. Bueno, ahora vamos a ver cómo ponerle el entorno. Ustedes, para ponerle entorno a esto, Sí.
Ahí ven. Bueno, ustedes para Sí. ponerle en torno a esto directamente pueden hacerlo de manera manual o pueden exportar de SketchUp. Tienen el sketch en blanco y negro, le ponen sombra, lo exportan y lo pueden dejar tal cual. O si les sale pixelado o algo, es como que lo calcan acá. A ver. Fíjense, yo hice eso y miren cómo aparece. ¿Ven? O no sé. Sí, Se se ve, ve. sí. Bueno, para hacer eso, yo por ejemplo usé el SketchUp que había pasado Emiliano, pero la idea no es que todos tengan el entorno de la misma manera, justo el mismo esquema ni nada. Seguramente muchos de ustedes ya tienen el sketch propio, digamos, y lo habrán hecho como volúmenes y está bien. O sea, yo no les digo que usen este, solamente les voy a dar como ejemplo para que vean por ahí cómo yo lo pasé, digamos. Pero no usen todos este. Fíjense, yo poniéndolo desde arriba, como yo más o menos quiero saber en realidad cuál es la sombra que están tirando los edificios, más o menos, y cómo son en general los volúmenes que hay, lo puedo pasar así y lo calco. Y si está muy bien, lo dejo directamente. Entonces, ustedes saben cómo pasar un archivo de SketchUp, ¿sí? No. Va, Pones, más o menos. Sí. pones exportar gráfico 2D y directamente se exporta. Bueno, yo ahí la había exportado ya, Ah, pero sí, no. sí. Bueno, ese mismo gráfico, No importa si está en imagen porque pedían en PDF, creo, ¿no? ¿el qué? Y los archivos para editar en Photoshop. Lo que pasa es que tu archivo, o sea, el archivo que vos saques de Photoshop tiene que estar en PDF. Pero todo lo que vos uses, no importa en qué formato. Ah, Bueno, dale, ok, ok. lo pasan. Yo lo primero que hago es, bueno, borrar esto que no necesito. Y después lo voy a ir agrandando de tal manera que me quede más o menos la escala de la planimetría que yo tengo acá. Bueno, pongo rasterizar para que me deje borrar y ahí borro. Y pongo control D. Para saber más o menos cómo tiene que estar ubicado y la dimensión que tiene que tener, yo voy a tener que girarlo, pero voy a poner arriba de toda la capa, lo voy a mover hasta arriba y lo voy a poner en transparencia. No, anda. Lo voy a poner en transparencia para que se me vea la parte de abajo, para saber más o menos hasta dónde tiene que llegar. Entonces pongo control T y lo empiezo a girar y lo pongo arriba de la planimetría. Y de a poco lo voy agrandando, aprieto Shift para que no se me deforme y lo voy agrandando más o menos hasta llegar a la escala que tiene la planimetría debajo. Ahí veo que está más o menos grande, pero ven que me quedó como desfasado. Entonces empiezo a girar de a poquito hasta que más o menos me queda acomodado. Veo que necesito que sea un poquito más grande y está ahí. En general, es como que básicamente el entorno tiene la medida que tiene la planimetría de abajo. ¿Se ve? Entonces le doy OK Sí. y tiene muchos elementos que yo no necesito. Por ejemplo, si lo copio y ven acá, tiene la laguna, tiene este sector verde y demás, este sector verde adelante, esto que yo ya pinté. Entonces todo lo que no necesito lo voy a borrar. Como yo también en la planimetría que hice tengo las veredas, ya las pinté y demás, no necesito ni siquiera que me queden las veredas. Entonces, en el archivo que yo tengo, lo que voy a hacer es borrar todo eso. Por ejemplo, con lazo directamente selecciono todo lo que está por fuera de lo que es el volumen y ¿cómo es? Y la sombra. Ahí seleccioné ese. Yo agarro y digo, bueno, tampoco necesito ese sector verde que está ahí.
Entonces empiezo a seleccionar todo lo que no quiero que aparezca. Parte de eso es justamente la planimetría que aparece en rojo. Y para borrar, yo hoy ya había puesto rasterizar y ven cómo empieza a desaparecer lo que no queríamos. Bueno, y lo mismo en la parte de abajo. Por ejemplo, si mi planimetría solo llega hasta acá, esto directamente tengo que cortarlo acá. Ahí estoy ahora. Lara, uno sí o sí tiene que crear carpetas, perdón, no sé cómo se llama la allá abajo que aparecía. Bueno, la cuestión que uno tiene que crear sí o sí para poder hacer modificaciones. Rasterizar. No, no, allá abajo en el que está en la esquinita, las capas, Las perdón, ahí capas. está. Lo que pasa es que Sí, es Photoshop, cero. directamente Photoshop trabaja con capas. Entonces, si vos no vas a trabajar con capas, no vas a poder hacer nada. Fíjate que cuando vos pones una imagen, directamente aparece una capa. Haces una modificación y es otra capa. O Claro, sea, es un programa que directamente trabaja con capas. Bueno, y fíjense cómo quedó el claro. entorno. Y no les, o sea, y no lleva mucho tiempo en realidad. Y bueno, y a las veredas estas pueden agregar la vegetación y demás, pero fíjense cómo empieza a cambiar un poquito más y ya no se ve como antes. Esto, como les dije, puede ser un poco más clarito. Esto también, el verde puede ser otro tono, pero es como que cambia totalmente. Yo les voy a mostrar cómo me pasó Marcos, que tenía el antes. Si es que no borré. A ver, este era el trabajo de él. Fíjense. Fíjense cómo era la planimetría de él antes. Lo que le habíamos corregido es que él estaba colocando las texturas de AutoCAD y no se entendía bien cuál era su propuesta, ni cuáles eran esas direccionales principales y demás. O sea, si queríamos entender la propuesta, se entendía totalmente en el render, pero no se entendía bien la planimetría. Y cuando nosotros la ponemos, por ejemplo, bueno, además de todas las imágenes que tenía él arriba de la planimetría, que es como que cortaban la propuesta. Pero fíjense, o sea, siendo sinceros, más allá de que lo hayamos hecho hoy, ¿ustedes cuál creen que se entiende mejor? Y se entiende mejor la de hoy, ¿no? Que le falten más cosas, pero no se entiende lo que es el sonado y el verde. Lo que pasa cuando ustedes, por ejemplo, están representando, por ejemplo, la que hicimos hoy, todavía le falta cosas y todavía no tiene muchos elementos. Pero se entiende lo que se tiene que mostrar. Está bien definido cuál es el verde de la propuesta, está definido el verde del entorno. Está definido el solado, los dos tipos de solado que ahora quedaron en la propuesta. Si él llega a poner algún límite, se va a entender también. Tiene que ver nada más cómo lo pone. Se entiende dónde está su cubierta. Se entiende cuál es el entorno en el que está. En cambio, antes es como que confundía mucho las distintas texturas que tenía. No hacían ver la fortaleza que tenía por ahí su propuesta. Porque fíjense lo linda que es la propuesta. Y acá
se entendía, por ejemplo, el gris nada más. Es este que pasa acá. Es como que va cambiando totalmente la percepción de la persona que lee cuando nosotros ponemos los elementos que tienen que ir. Y también es muy importante no tapar el entorno con imágenes. O sea, todo esto es un aprendizaje. Yo muestro porque, bueno, justo es el trabajo de él. Pero fíjense cómo con tan poquito se empieza a entender mucho más la propuesta. Bueno, ahora le voy a mostrar los árboles y lo de la avenida. A ver, en la avenida falta poner el verde del entorno nada más. Pero fíjense que, bueno, entre que les expliqué y lo hicimos y todo, nos lleva mucho tiempo. Si esto no fuese una explicación, por ejemplo, y es una persona que está pintando una planimetría, les tendría que llevar más o menos 1 hora y media hacerlo. Que una vez que agarren la mano, capaz hasta lo hacen mucho más rápido y todo. Pero ven que por ahí no son tan complicados los elementos que tienen que usar y no son tantas las herramientas. Fíjense que yo en general usé más o menos las mismas herramientas para mostrarles lo que están viendo ahora. Bueno, y en cuanto a los árboles, yo por ejemplo bajé todos estos árboles de la página que les pasé. Estos en vista y estos en planta. Ustedes cuando ponen los árboles tienen que tener mucho cuidado, porque los árboles pueden hacer que sea mucho mejor su propuesta, pero también tienen que recordar no tapar ninguno de los elementos técnicos que ponen. Eh, por ejemplo, en las entregas está muy bien en el trabajo de Luciana la diferencia que hay entre las dos escalas de planimetría y se los había marcado el profe en clase. Fíjense como en esta es algo un poco más gráfico y de todas maneras están en línea a punto las cubiertas y en esta es más técnica. Y ese cambio entre las dos planimetrías se tiene que ver. Fíjense, en la escala más chica, por ejemplo, ustedes pueden poner estos árboles que yo les estoy mostrando. O sea, sería la escala más grande, en el 1 en 2000, para que se vea cuál es la propuesta que hacen en general. Y en la otra, no les digo que pongan estos, pero por ejemplo, ahora les voy a mostrar un tipo de árboles. Tienen que poner árboles que no tapen lo que hay debajo y que sigan un poco lo técnico. Entonces, entre las dos escalas no van a poner los mismos árboles. Sí pueden tener el mismo color, pero no van a ser los mismos porque tiene que cambiar el nivel de detalle. Para esta escala, que no es muy chica, digamos, sí se puede usar algunos de estos árboles que yo les estoy mostrando ahora. O hay más y todo, yo les subí, por ejemplo, en el... Acá tienen este tipo de árboles también. No sé, tienen bastantes. Por ejemplo, a mí... A ver, vamos a hacer esto. Por ejemplo, este árbol tiene fondo, entonces, de vuelta con la varita mágica, le sacamos y lo podemos usar. Pero ¿qué pasa? Obviamente, bueno, además de que está muy grande y ahora lo achicamos, necesitamos hacer que sea un poco transparente para que lo que hay debajo también se empiece a ver. Entonces, más o menos en esta escala sería algo así. Le dan un poco de transparencia y es muy importante que los árboles tengan sombra. ¿Cómo le pueden hacer la sombra? Por ejemplo, ustedes copian el árbol y a ese que copiaron lo dejan abajo. Con lo mismo que yo les mostré hoy del cuadrito de ponerle un color, a ese árbol le pueden, por ejemplo, poner un color muy oscuro y después le dan transparencia. ¿Y ven cómo ya aparece esa la sombra del árbol? De vuelta quedan 5 minutos, así que cualquier cosa se vuelven a conectar. Bueno, yo no les voy a hacer una lámina totalmente terminada, yo les voy mostrando los elementos para que ustedes después desarrollen su lámina. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden... Lara, Sí, ¿y ese árbol de la sombra se puede poner en un grupo e ir pegando o hay que hacer a uno ustedes la sombra? justamente tocan la sombra y con Shift tocan también el verde y ahí van copiando esos, los dos juntos. Ajá.
Bueno, también pueden hacerlos más chicos a los dos juntos. Lo copian, le ponen control T y al verde con la sombra lo hicieron más chicos, ¿ven? Y también quiero que vean que pueden hacer una diferencia en esa vegetación en el entorno. O sea, puede tener un tipo de color acá y si este árbol, por ejemplo, en el entorno es parte de la propuesta, le sigo dejando ese mismo tono, ponele, por ejemplo, nomás. Como que está acá y capaz, si es parte de la propuesta de vegetación, sigue acá. ¿Dónde está la diferencia que yo les quiero decir? En los árboles existentes, por ejemplo, en el entorno. Si este es un árbol que yo no propuse y acá, por ejemplo, tengo una masa de vegetación que no propuse, pero es parte de igual, yo lo que puedo hacer es a este verde, con control U, como les mostré hoy, saturarlo. ¿Ven que ya no tiene el mismo tono? Entonces, es como que de esa manera lo podemos, hasta parece blanco y negro, lo podemos diferenciar de los árboles que sí están propuestos. ¿Se entiende? ¿Ven que no tiene el mismo tono? Claro, queda mejor. Y bueno, de esa manera van poniendo la vegetación y demás, pero tienen que ver según la escala. Muchos, por ejemplo, para hacer los árboles en la escala que les dije que por ahí iban a tener que cambiar, lo que hacen directamente es hacer un círculo. Ay, esto también. ¿Ven esos árboles que por ahí vemos que son como... Ay, ¿qué es? Que tienen como dos círculos. Como que ustedes pueden armar su árbol, digamos. Después con la herramienta de línea, por ejemplo, le pueden poner en uno, le bajan totalmente esto. Ay, me está pareciendo. Bueno, no me salió lo que quería, pero... La cuestión es que estos redonditos parecen muy simples, pero en las plantas que sean un poco más técnicas, los pueden hacer un estilo así o un poco más minimalistas para que no llame tanto la atención, así como los hizo Luciana, en vez de ponerlos directamente como los de AutoCAD, ¿ven? O buscan otro tipo de árbol que por ahí no llame tanto la atención y lo ponen bien clarito en Pinterest. Algo así quería hacer, no me salió. Pero por ejemplo, un solo árbol de estos y lo hacen bien clarito y ven que por ahí ya no va a llamar tanto como el otro. Y eso pueden usar en la planta de escala 1 en 750 para que no les tape tanto. No sé si tienen alguna Y por duda. ejemplo, si queremos plantear lapachos rosados en la planta más técnica, los ponemos a todos iguales nomás para que el color no invada. Claro, sería mejor que pongas